¿Qué tal, juventud estudiosa del Colegio Forjadores de la Patria? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mis saludos afectuosos para cada uno de ustedes. Hoy nuevamente vamos a estar interactuando en la asignatura Lengua Castellana y Literatura. Y el tema que vamos a analizar es la narración histórica, sus características. Nosotros sabemos que cuando hablamos de narración estamos hablando de relato de sucesos. Puede ser reales o imaginarios. Pero en este caso, cuando hablamos de la narración histórica, vamos a realizar el análisis de hechos objetivos ocurridos en algún momento y en algún espacio. La narración histórica es aquella que se refiere a un hecho histórico que son relatados por un narrador, generalmente un narrador omnisciente, en especial en los libros encausados a la enseñanza. Cuando hablamos de narrador omnisciente, estamos refiriéndonos a un relator que lo hace en tercera persona. Él conoce todo lo que ocurre en el texto o en el ambiente, pero él no participa en las acciones. Las narraciones históricas se caracterizan tanto por basarse en fuentes historiográficas, bibliográficas, hemerográficas y demás, como por apoyarse en ciencias como la arqueología, la geografía, la antropología y otras disciplinas. Esta característica se centra en algo concreto, como por ejemplo la claridad. El texto narrativo histórico debe ser claro, es decir, el lector debe comprender cómo se desenvolvió el hecho histórico narrado, y para eso se utilizan detalles y las explicaciones. Además de ser clara la narración, debe desarrollarse en forma cronológica. Es decir, el relato histórico debe ser estructurado de manera cronológica, conforme ocurrieron las cosas en el tiempo. Tiene que ser objetivo. El autor del relato debe atenerse a los hechos y valerse de fuentes veraces y confiables. Es decir, no debe expresar opiniones ni sentimiento el relator, solamente hechos concretos que se puede comprobar a través de evidencias. Y la última característica es que el relato o la narración histórica siempre se cuenta en tiempo pasado. Generalmente los verbos se conjugan en el tiempo pasado o en el tiempo pretérito. Puede ser pretérito perfecto como pretérito imperfecto. Luego de hablar de la narración histórica y sus características, ahora lo haremos de tipos de textos narrativos. La narración es una forma del discurso que predomina en textos de diferente naturaleza.
se utiliza la narración en la literatura, en la historia y en el periodismo. La narración literaria es la que se realiza, es el relato que se realiza para contar sucesos generalmente imaginarios. De hecho que hay veces también son acciones verdaderas o aparenta que es verdadero el hecho. A eso se denomina verosimilitud. La más conocida entre las narraciones literarias son el cuento, que es un relato breve en el que se narra una acción sencilla. Tenemos también la leyenda. La leyenda tiene una base real y otra ficticia. Generalmente la leyenda trata sobre el origen de animales, plantas o lugares. Y la otra es la novela. La novela es una narración más extensa y compleja que el cuento. En la trama narrativa de las novelas se suceden y entrelazan distintos conflictos que están protagonizados por personajes muy elaborados cuya forma de ser y de actuar va cambiando a lo largo del relato. Luego tenemos la narración histórica. Esta narración pretende dar a conocer hechos y sucesos relevantes vividos por una persona. Entre estos se destacan el diario, la crónica y la biografía. El diario es la narración de las vivencias y reflexiones cotidianas del autor. Está escrito en primera persona y se ordena por días. Cada día, cada fecha va mencionando. La otra es la crónica. Es una narración de sucesos históricos ordenados cronológicamente. Es decir, de acuerdo a la correlatividad de las acciones. Y la otra es la biografía. Esta es la narración de la vida de un personaje generalmente relevante. Puede ser la vida de un científico, de un artista, de un político. Hay veces que el propio personaje narra su propia vida en primera persona. A esta la llamamos autobiografía. La otra clasificación narrativa es la narración periodística. Las narraciones periodísticas informan sobre hechos recientes a través de los medios de comunicación. A esto llamamos noticia. Las noticias escritas se organizan habitualmente en dos partes: el titular y el cuerpo. El titular es la cabecera de una información donde se indica brevemente el tema del que trata la noticia. Debe ser claro, breve y atractivo. A veces la noticia lleva un subtítulo. Luego tenemos el cuerpo. Es la parte donde se desarrolla la información. El primer párrafo suele incluir los elementos que tienen mayor interés y posteriormente en otros párrafos se presentan los demás datos. Bien, de esta forma entonces estamos ya cerrando el análisis de la narración histórica, sus características. Luego analizamos también tipos de textos
narrativos. Estas informaciones ustedes van a encontrar en el material que ya está esperándole a ustedes en la plataforma TIN. Luego del análisis de las informaciones referente a la narración histórica, ahora ustedes van a realizar las actividades para demostrar de que han comprendido este contenido. Los indicadores que se tendrán en cuenta son: reconoce las características de las narraciones históricas, reconoce la clasificación de textos narrativos, utiliza lo aprendido para redactar una narración histórica, y el último indicador es: utiliza correctamente los elementos de cohesión en su redacción. Las actividades que van a desarrollar son 3. Primera actividad: contesta. ¿Qué es una narración histórica? Esto ustedes ya saben porque ya analizamos. Pueden volver a leer y van a encontrar ahí las respuestas. ¿Cuáles son las características de una narración histórica? Estuvimos hablando también de las características. Son 2 preguntas nada más que ustedes van a contestar. Ejercicio 2. Elabora un mapa conceptual. Un mapa conceptual es una técnica de estudio donde resumimos una información teniendo en cuenta las palabras claves, la jerarquización de las ideas y también los elementos de enlace. Elabora un mapa conceptual sobre tipos de narraciones: la narración literaria, la narración histórica y la narración periodística. De esto van a elaborar un mapa conceptual. Y el último ejercicio, la última tarea: redacta. Escoge un hecho histórico de nuestro país que haya llamado tu atención y redacta una narración histórica con los elementos de cohesión más utilizados en el tipo de texto estudiado. Es decir, ustedes van a buscar un acontecimiento y van a relatar, teniendo en cuenta que la narración histórica debe ser objetiva. Es decir, ustedes no van a estar aportando opiniones ni puntos de vista, sino que debe contar así como sucedió. Menciona también aquí elemento de cohesión. Casi en todos los trabajos que ustedes elaboran o que deben elaborar siempre aparece esta expresión cohesión. Es decir, tenemos que utilizar bien los elementos de enlace, los elementos unitivos, las conjunciones. Traten de evitar la repetición de la conjunción y muchas veces también la repetición de las palabras en un párrafo. A eso se refiere la cohesión. Bien, apreciados estudiantes, de esta manera terminamos el desarrollo de este contenido. Este material, ustedes después de analizar, van a realizar las actividades y van a vincular en la plataforma donde corresponde a la tarea de lengua castellana y literatura. Espero que realicen y ante cualquier duda que tengan pueden contactar conmigo, ya sea a través de un mensaje de texto, un mensaje de audio o llamada para poder aclarar. Les deseo éxito y que siempre sean laboriosos y dedicados.
Hasta la próxima.